Hola, cordial saludo. Volvimos acá con un nuevo podcast. Estos programas o estos temas de familia que venimos desarrollando con ustedes. Y pues la verdad, hoy he querido invitar a una persona muy especial para que hablemos de estos temas de familia. Él es Vladimir. Vladimir, ¿cómo está? ¿Qué más de Hola Juan, bueno? ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y saludo a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. ¿Cómo es el tema? Usted es estudiante de... ¿Cómo es que se le dice Bueno, técnicamente? bueno, al igual que un universitario es aquella persona que, que estudia en la universidad, pues al igual de nosotros, una persona que estudia en el seminario se le conoce como seminarista. Como Entonces seminarista, ¿no? soy una persona que me preparo, si Dios así lo quiere, para un futuro ministerio sacerdotal en la Iglesia Católica con la diócesis de Yopal. Es decir, este es todo el proceso. Entran al seminario y luego pues hacen todo el programa de Entonces, estudios. sí, exactamente. Primero hay una etapa propedéutica, que es una etapa inicial que dura un año, y después hay una etapa de 3 años que es la etapa filosófica, y después viene la etapa de 4 años, que es una etapa teológica. Entre estas tres etapas sumarían 4 años, pero es únicamente comprende los estudios académicos. Ya la formación pastoral y la formación permanente es otro punto aparte. La formación humana es otro punto aparte que hay que seguir trabajando y cultivando pues toda el área académica, pastoral, comunitaria, espiritual a lo largo de nuestra vida. Pero como tal, formación académica son los 8 años. Bueno, pues la verdad me interesó mucho conocer su concepto porque nosotros justamente hemos venido trabajando unos podcasts para enfocarlos mucho en el tema familiar, pues porque yo creo que usted más que nadie se ha dado cuenta, digamos, cómo está nuestra descomposición social, que es complicado el tema familiar. Hay muchas familias disfuncionales, hay muchos niños abandonados, Mm. digamos, una cantidad de situaciones que se presentan y que uno ve en la sociedad y que uno dice, bueno, hay que analizar qué está pasando, cuáles son las circunstancias que se generan para que se presenten estas situaciones. Y sobre todo de valorar en usted, pues que aparte de eso, digamos, es una persona joven y que esté como enfocada por estos caminos, digamos, de disciplinas que ya casi no se ven. Ujú. Bueno, yo pienso primeramente que el ser humano pues, es un ser social por naturaleza, y nosotros nos agrupamos en diferentes comunidades que nosotros llamamos ya sea ciudades, pueblos, metrópolis, y dentro de estas mismas comunidades hay barrios, y dentro de estos mismos barrios hay familias. Entonces podríamos decir que la familia es la primer célula de cada comunidad. De cada comunidad, la unión de varias células formaría el barrio, la unión de varios barrios Ujú. formaría el pueblo, la unión de varios pueblos formaría ya como tal un departamento. En el caso de nosotros, de las familias, sí, ya bien como su merced lo decía, hay una problemática muy fuerte en cuanto a la educación y a la crianza. Y no me refiero únicamente a la educación académica, sino la manera en la cual nosotros estamos criando pues a los futuros ciudadanos. No me refiero únicamente a mi hijo, sino me refiero de pronto a mi hermano, a mi vecino, a mi sobrino, etcétera. Diferentes posibles ciudadanos que hay ahí, pues hay que dar nuestro granito de arena para la educación de ellos. Sí, yo quisiera que abordáramos un poquito en ese tema y es justamente porque desde los primeros años de crianza, digamos, ahí es donde se forma la persona, que no necesariamente, digamos, sea, o sea, que es que eso tiene que ser así, Sí, que si uno es el padre excelente, entonces que su hijo no se puede jamás descarrilar, porque pues igual cada persona es diferente, ¿no? Y tiene sus propios desarrollos durante las etapas de la vida. Pero digamos, sí, durante las pautas de crianza sí se forja definitivamente el carácter de una persona. Desde la iglesia, ¿ustedes cómo analizan esa situación de esas crianzas que se están dando ahorita, de pronto de papás permisivos, de que a veces uno no sabe qué hacer con el hijo, que le hace una pataleta, niños pequeñitos de 2 años, de 3 años, y ya ve uno que se enfrentan a los papás y como que los papás como que no saben qué hacer? Entonces, digamos, desde la iglesia y desde toda esta enseñanza que les están dando a ustedes, porque ustedes finalmente salen de todas maneras a educar a la sociedad, o son unos referentes de la sociedad. ¿Cómo ven esta situación? bueno, pues la iglesia primeramente se sustenta en la Biblia, pero es primeramente, no únicamente. También nos basamos de pronto en ayudas psicológicas que nos dicen que en la infancia ya bien como su merced lo decía, en la infancia se forma el carácter de la persona. Ya digamos hasta por ahí, hasta los 21 años, se forma el carácter de la persona. ¿Quiénes son los encargados de la formación y de la educación de los hijos? Es primeramente los padres. Digamos, en el caso que no hay padres, siempre va a haber un adulto responsable que se encargue de la educación de cada uno de nosotros. En el caso no solamente de lo material,
qué bien sería, por ejemplo, encargados de la ropa, de la comida, del alimento, de la casa, de que al niño no le falte nada, pero no en pocas circunstancias nos limitamos a esto, sino debemos ir más allá y pues dónde está la educación como persona de cada uno de ellos. Entonces yo pienso que uno de los agravantes de los padres es negarle primeramente una educación sana a cada uno de los niños, una educación primeramente espiritual, sea la religión que elijan. Primero, una educación espiritual. Cuando le niega usted la educación espiritual al niño, le está de pronto negando el norte, para dónde va. Entonces yo pienso que primeramente debe haber no solamente una educación escolar, sino una educación espiritual que se fundamente digamos, en unas crianzas para que ese niño el día de mañana pues sea una buena persona, un buen ciudadano, y que lastimosamente pues el colegio únicamente se está limitando a la parte académica. Entonces hay un vacío, cómo me formo como persona, que debe suplirse con la educación espiritual. Y que de todas maneras uno lo que ve es que los colegios de por sí están muy limitados legalmente, digamos, casi que no pueden incidir en el comportamiento de los niños, porque entonces que ya algunos padres lamentablemente entonces dicen que van en contra de su personalidad, y esto de cierta manera también limita algunas reglas que se deben tener en los colegios. Sí, exactamente. Yo he trabajado pues en algunos colegios haciendo pastoral y, o sea, lo que uno puede decir, lo que uno puede hacer es muy limitado. Entonces a veces uno se ve como con las manos, mejor dicho, totalmente atadas porque Sí. no puede aplicar, digamos, temas cristianos, temas éticos, o temas, o sea, porque hoy en día se convirtió, digamos, la educación y la moral en algo subjetivo, es decir, que depende únicamente del sujeto, depende de mí. Entonces, Ujú. si de mí está bien, por ejemplo, robar, pues listo, está muy bien porque eso depende de usted. En cambio debe haber una educación, yo pienso que una educación más objetiva, que lastimosamente se le ha quitado mucho poder, por decirlo así, o mucha responsabilidad al colegio. Sí. Entonces se debe primeramente administrar desde la casa. Los papás pues obviamente no podemos caer en la tentación de decir, no, yo tengo que esperar hasta que él cumpla 18 años para darle esa educación, por ejemplo, esa educación espiritual. Entonces, ¿por qué así mismo no esperamos a los 18 años para ver si el niño quiere de pronto estudiar preescolar o primaria? Es una obligación, yo pienso, de los padres, digamos, de estar pendientes de las vacunas, estar pendientes del colegio, así mismo como estar pendiente de la educación espiritual. Y no me baso únicamente de la educación espiritual pues a la religión católica a la cual yo pertenezco, sino cualquier religión espiritual que le pueda dar un norte al niño. Es que digamos, es a través de lo que usted menciona de la religión espiritual que de cierta manera las personas como que adquieren valores, ¿no? Valores y respeto hacia todo, porque finalmente, digamos, si uno cree en un ser superior como que tiene temor de las reglas o de las cosas, por ejemplo, ya tendría uno en cierta medida temor, por ejemplo, de pasarse un semáforo en rojo, porque Sí. va a tener una consecuencia. Sí, exactamente. No, o sea, no necesariamente mediante un castigo, mediante una recompensa, mediante de pronto la recompensa del cielo o el castigo del infierno, no, sino más de todo de que el niño desarrolle un despertar de conciencia, un despertar pues digamos, de qué está bien y qué está mal, porque hoy en día pues vemos, su merced lo mencionaba al inicio, de mucho, o sea, que hay padres muy permisivos. Entonces, por ejemplo, vemos niños hoy en día que pueden estar destrozando la casa, Mm. dañando, no sé, las paredes, y el papá pues no le dice nada. Entonces, como el niño ve que no hay consecuencias para eso, pues sencillamente hace lo que quiere. Como por ejemplo, puede pasar que una persona que no cree en Dios sabe que no hay consecuencias después de la muerte, entonces ¿cómo actúa? Como el niño rayando las paredes, haciendo lo que más quiere. Otro ejemplo, cuando los padres le dan al niño absolutamente todo el dinero posible, entonces Sí. lo hacen de pronto de buena manera y con un fin bonito, pero el niño de pronto puede crecer pensando que ese dinero, cada vez que quiere dinero, entonces sencillamente lo toma, no hay necesidad ni siquiera de trabajarlo. Así diferentes circunstancias, por ejemplo, solamente servirle el plato de la comida al niño y ya, no tiene el que levantarse, ni lavar el plato, ni nada de eso, como que para obtener esa serie de beneficios no hay que trabajar. Entonces yo creo que es un error principalmente desde la casa. Pero digamos ahí cómo trabajar o cómo decirle a los padres, hey, hay que hacer un alto, hay que evaluar el comportamiento de su hijo, hay que evaluar su comportamiento, porque pues obviamente es el comportamiento que uno tiene hacia su hijo también. Digamos, cómo instruir a esa persona, porque es cierto que no hay ningún catálogo que diga que crear es un hijo así, pero yo creo que los padres también por intuición saben cuál es el comportamiento de su hijo y sabe si lo que está expresando es acorde o no con diferentes situaciones. Sí, yo creo que eso depende también mucho, o sea, eso se vuelve como en una cadena sucesiva. Entonces, si a mí me criaron así de niño,
yo voy a ser así de padre. Entonces, si yo de niño podía rayar las paredes y nadie me decía nada, yo sencillamente iba hasta el bolso de mi madre y le pedía dinero y sacaba de ahí. O si yo, digamos, decía groserías y mis padres me aplaudían y se reían de eso. Yo hacía algo malo y mis padres se reían de eso y me acolitaban, por decirlo así, eso, pues yo voy a hacer lo mismo con mis hijos. Entonces es necesario, yo pienso, actualmente como que poner un despertar de conciencia y ponerle un freno a esto. Pasó esto conmigo, mis padres me criaron así, pero es necesario yo frenar esto y de ahora en adelante sé lo que está bien, sé lo que está mal. Yo creo que es por intuición que el hombre descubre esto, porque nosotros de pronto cuando robamos un billete, pues no necesariamente nos dice, digamos, un texto bíblico de que está bien y que está mal, no, sino es nuestra misma conciencia que nos dice está mal y punto. Entonces es despertar la conciencia para que de ahora en adelante podamos educar a nuestros hijos con una moralidad buena. Ese despertar y esa conciencia, uno sabe cuando el niño está actuando bien y cuando el niño está actuando mal. Que uno se quiera hacer el de las gafas, como dicen por ahí, pero uno sabe exactamente, pero entonces como que no se toman esos correctivos a tiempo, que es, yo creo, la principal debilidad de los padres. Sí, yo pienso, por ejemplo, no sé, uno sabe lo que está bien y lo que está mal, y no necesariamente porque, digamos que porque en la iglesia me lo enseñen, o porque, no sé, al lugar donde yo vaya a congregarme espiritualmente me lo enseñen, no, Sí, yo exacto. lo sé como persona, que está bien y que está mal. Entonces es necesario concientizarnos de que eso está mal y que estoy educando mal a mi hijo, y que si realmente quiero el bien para él, le tengo que poner un freno a eso. Bueno, y el tema, lo que mencionaba digamos, lo que se ve también es que en los hogares como que no se tienen reglas claras, o sea, no se tienen como opera la sociedad, porque digamos, la familia es la principal célula de la sociedad, pero sin embargo en las familias a veces no hay reglas claras, por ejemplo, cuáles son los deberes de los niños y cuáles son sus derechos. Entonces casi que los niños como que todo el tiempo creen o crecen entendiendo que tienen derechos pero no que tienen deberes. Por ejemplo, que su deber de recoger su ropita, que su deber de hacer sus tareas, que su deber de ayudar a recoger su platico, que su deber de ayudar a barrer, que su deber... Esos son deberes, pero entonces uno como que dice, no, Los omite. los omite y después, cuando adulto, le viene a exigir unos deberes y entonces hay como que hay un choque, ¿no? Un choque de cambios, como de reglas. Exactamente. Yo pienso que eso, por ejemplo, parece cuando uno está almorzando, que únicamente conserva lo mejor de la comida y deja como de pronto lo que me parezca más feo o menos gustoso lo dejo a un lado. Asimismo pasa con el tema de los deberes y con los derechos. Tomo los derechos, lo que a mí me agrada, y desecho pues los deberes. Y eso viene desde la casa, ¿sí? El niño sabe de pronto sus derechos, pero no pocas veces se les dice sus deberes. Y cuando el niño crece, ya adquiere, digamos, la cédula, no está adquiriendo únicamente un plástico, algo que me permite de pronto votar, me permite de pronto entrar a algún bar, no, sencillamente está adquiriendo una ciudadanía. Entonces cuando adquiere esa cédula, está adquiriendo la ciudadanía, que es básicamente las responsabilidades de cada persona que le debe aportar a la sociedad donde vive. Entonces cuando está reclamando eso, debe concientizarse no únicamente que tiene derechos, sino que también tiene deberes, porque lastimosamente hoy en día una persona sale del colegio, ingresa a la universidad, si Dios así lo permite, y ya está de pronto diciendo es que el Estado tiene que darme la educación, es que el Estado tiene que darme la salud, es que mis padres tienen que sostenerme por esto, esto y esto, es que el Estado tiene que garantizar mi seguridad, y está muy bien, nadie está diciendo que no, está muy bien que conozca sus derechos, pero yo creo que en una ocasión muy mínima las personas se sientan listo, a disfrutar de sus derechos, pero en cuando se puede ver, digamos, una persona planteándose sus deberes. Entonces mi deber para con el Estado es este, mi deber para con el Estado es trabajando. Entonces, conciencia de deberes, pasa que un muchacho, como no tiene nada que darle al Estado, entonces sencillamente se cierra en su mundo, no trabaja, no estudia, no aporta nada en la casa, entonces porque nunca le enseñaron sus deberes, sencillamente le enseñaron sus derechos, que todo me lo daban a mí, que todo me lo daban a mí. Puede confundirse de pronto con otra serie de pensamientos o corrientes económicas. Hagamos pero... una cosa, Vladimir. Me gustaría que me acompañe en otro podcast, en un siguiente podcast, para hablar de jóvenes específicamente, porque es que el tema juvenil es bien complejo también. Entra una serie de situaciones, drogas, falta de compromiso, los Sí, mal llamados que el estamento, el mismo Estado se encarga de decirle que los ninis, entonces se encarga de vender una cantidad de cosas que la verdad no van al caso, porque finalmente lo que estamos es
transformando nuestra sociedad para mal. Pero bueno, en el siguiente, ¿sí? ¿Le parece? Listo, Pero vale. entonces sigamos hablando ahorita de lo de la crianza de los hijos, porque es que me parece clave y también lo que vemos es que se presentan hogares disfuncionales. A veces, aunque no sean hogares disfuncionales, pero a veces los padres nos preocupamos más por trabajar. eh, Inclusive se escuchan relatos de personas con plata, personas muy reconocidas que sí que tienen todo, pero no tienen su papá, no tienen su mamá porque están trabajando, porque están haciendo infinidad de cosas. Entonces, digamos, esto también incide mucho en el, digamos, en todo este desarrollo de crianza de los hijos, ¿no? De su comportamiento. Sí, así es. Por ejemplo, si de pronto yo pienso que cuando hay ese tipo de malos comportamientos se debe a que una de las piezas, uno de los ejes de la familia está funcionando mal. Al igual de pronto que en el carro está fallando el carburador. No falla únicamente el carburador, sino se presenta la falla en todo el carro. No le entra la gasolina al motor, no pueden moverse las llantas, etcétera. Asimismo, en la casa no está funcionando bien el rol del padre, de la madre, no está funcionando bien el rol de los hijos. Entonces, si falla uno, fallan todos. Debe haber primeramente esa conciencia del rol que yo tengo dentro de la célula a la que pertenezco, a mi casa, para que así funcione verdaderamente como se debe la familia. ¿Y cuál es el rol que yo tengo? Ya sea como padre, pues ya sea como madre, ya sea como hijo, eso debe ser algo pues que uno lo vaya adquiriendo desde pequeño, no que me lo tengan que decir, sino que bonito sería que yo lo vaya aprendiendo mediante la experiencia también. Inclusive en la iglesia ve niños que no tienen un comportamiento adecuado y que a veces los padres biológicos no les dicen nada, a veces los sacerdotes les llaman la atención, entonces eh, Sí, sí, o sí. sea, es complicado ese tema. Sí comprendo porque, o sea, muchas veces las personas, por ejemplo, se desligan totalmente de la responsabilidad como padre, como madre, mejor dicho, ligan totalmente la educación del niño al catequista, al sacerdote. Sí, Y está muy bien, si la iglesia puede dar una orientación en cuanto a, de pronto a la educación espiritual de cada uno de nosotros, pero estamos hablando más bien de un tema de conciencia, un tema de ética, un tema de moral que cada uno de nosotros debe aprender, inclusive hasta sin la religión, hasta sin la iglesia, que haga que nosotros podamos funcionar sin necesidad siquiera de esa compañía. Porque lo que pasa es que la iglesia nos va a dar una compañía, más no nos va a dar, mejor dicho, nos va a responsabilizar sí, claro. totalmente de la responsabilidad de los niños. Entonces de ahí es donde, por ejemplo, vemos el niño en la iglesia gritando, diciendo Sí, groserías, y ahí el problema de pronto es más en la casa. sí, pero en la iglesia, digamos, ustedes hacen muchos seminarios con jóvenes, con estudiantes, digamos, ¿ustedes son un poco más exigentes o también están bastante limitados que por la ley, que por eh, los derechos, la libre personalidad y una cantidad de cosas que dicen ahora? No, pues bueno, nosotros hacemos pastorales así los fines de semana y visitamos parroquias, visitamos iglesias, templos, colegios. En los colegios, obviamente, al yo entrar a una institución educativa, pues obviamente estoy que Supeditado a sí, las reglas. subeditado de pronto a las reglas institucionales que se puedan dar en el colegio, por ejemplo. Pero si yo tengo ya un grupo de jóvenes que vienen acá desde el bautismo, primera comunión, Eucaristía, pertenecen al grupo juvenil, hacen parte del canto, son niños que de pronto yo puedo trabajar más libremente con ellos, jóvenes que puedo trabajar más libremente con ellos y le puedo decir que está bien, que está mal, cosa que él ya sabe, de pronto le puedo dar es más bien una orientación. Yo pienso que él ya sabe qué es lo que tiene que hacer, para dónde ir. De pronto yo ya sé que quiero ser médico, pero entonces necesito la orientación de cómo voy a lograr ser médico. Entonces el niño ya tiene que tener debe tener ese despertar de conciencia. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? La iglesia lo que me va a orientar es más bien la orientación. Camine por este lado, de pronto, oriénteme en esta situación, más no me dar la meta donde yo quiero llegar. Bueno, ¿y ustedes cómo analizan actualmente la familia? ¿Cómo la ven? ¿Está complicado el tema o cree que, digamos, esa unión familiar se puede reunificar o vamos a seguir con esas familias disfuncionales o cómo se ve el asunto? Sí, pues yo pienso que la familia, la sexualidad, los hijos, todo es un regalo infinito y el amor más grande que Dios nos tiene para con nosotros es dotarnos de una familia. Tanto así que Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, vino al mundo en los brazos de una familia, la Virgen María y San José. Entonces yo pienso que la familia es un don maravilloso en el cual cada uno debe concientizarse de su rol. Eh, yo pienso sí que la iglesia tiene de pronto una influencia en la familia, pero más bien, o sea, contempla eso como un don de Dios. Lastimosamente, nosotros la hemos cosificado, entonces vemos de pronto a la esposa o al hijo no como Ujú. ese alguien, sino como ese algo. Entonces vemos a la esposa
no como ese alguien al cual yo escogí, Dios me dio para que fuera mi esposa, sino lo veo como ese algo que me hace de pronto la comida, ese algo que de pronto Sí. me hace esto, ese algo que debe hacer esto, y yo entonces también me cosifico. Ya no soy alguien, sino soy algo. Yo, el hombre, soy algo que trae de pronto el alimento acá, yo soy algo que trabaja acá, yo soy algo, y no alguien. Puedo pasar también mi vida viendo a mis hijos no como alguien, sino como algo. Algo al cual yo de pronto le invierto dinero en el estudio para que después lo retribuya. Algo al cual yo le inyecto enseñanzas, esto y esto. Entonces yo Siempre pienso, estoy como haciendo las cosas, pero en pro de recibir después algo, ¿no? yo Más pienso o más bien, menos. sí, porque se está viendo más bien como algo. Y cuando uno no, Claro. cuando uno no recibe lo que cree que se merece, entonces ahí entra el conflicto, porque si yo me esforcé por criarlo, yo me esforcé por darle educación, yo me esforcé por Sí. cantidad de cosas y ahora se fue y no responde por mí y no sé qué Sí, más. sí, pero bueno, ahí también ahí entra la parte espiritual, la parte bíblica a decir, honra a tu padre y a tu madre. De pronto no es de que mi madre esté enferma y yo, bueno, adiós, me desligo totalmente de ella, sí. Yo tengo también una responsabilidad para con ellos. Ah, bueno, pues ya vamos concluyendo con nuestro tema. Me parece importantísimo que de todas maneras los padres llevemos la batuta, ¿no?, de la familia finalmente, porque es que si nosotros no nos echamos esa responsabilidad al hombro, o sea, es que a mí me parece complicadísimo, por ejemplo, que se escucha uno, algunos padres que dicen, no, yo mando a mi hijo para el ejército para que allá lo disciplinen. Ujú. O sea, eso me parece supremamente terrible. Terrible porque eso significa que le está enviando a su hijo a que otras personas le apliquen una disciplina que no se la van a aplicar con, con ningún amor ni con ninguna, sino se la van a aplicar Sí, sí, sí. de una forma totalmente compleja. Sí, eso el tema de la familia hay bastante tela para cortar y pues, o sea, sí, es bastante complejo esas situaciones en las cuales el rol de padre o el rol de madre se quieren desligar totalmente de eso. Entonces, envío a mi niño al colegio no para que aprendan, no porque quiero un bienestar para él, sino porque de pronto para tener yo más tiempo para mí mismo, para ir a trabajar, para quedarme acá en la casa, etcétera. Entonces envío a mi niño a la catequesis de la iglesia para desligarme totalmente de él. Entonces yo pienso que es cuando me desligo de mi rol y se lo entrego a la otra persona. Y puede pasar dentro de la misma familia nuclear. El padre se desliga totalmente de su rol y se lo entrega a la madre. Entonces mi rol es trabajar y traer el alimento acá a la casa. Entonces me desligo totalmente de la educación de los niños y usted encárguese de educarlos a ellos. Cuando no se da de pronto esa educación conjunta entre ambos, muy difícilmente pues se logra una educación adecuada en los hijos. Al punto de vista, pues a mi punto de vista como seminarista. Vladimir, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que de todas maneras todos, seminaristas, religiosos, padres, profesores, no sé, yo creo que todos tenemos que poner un granito de arena para ayudar a que nuestra sociedad, digamos, como que salga adelante como de este atolladero que está, que Ujú. ahora como que uno no sabe los jóvenes ni para dónde van ni qué norte tienen. Entonces pues la verdad sí, muchas gracias por participar del programa y pues bueno. Bueno, Juan, Yo muchas creo gracias que y espero pues que me sigan invitando. Estuvo muy interesante el tema y hay demasiada tela para cortar. Lastimosamente, pues poquito el tiempo que disponemos, pero bueno, espero que hayamos dejado un buen mensaje a cada una de las personas que nos ven. y a ustedes muchas gracias por acompañarnos y recuerde que nos pueden seguir en YouTube, por ahí tenemos en Spotify también, en YouTube se pueden suscribir para que cada jueves estamos publicando nuevos capítulos y si quieren que tratemos algún tema con alguna persona, con algún especialista, un psicólogo, no sé, que consideren para que nos ayuden a dar esas pautas de crianza a nuestros hijos, con todo gusto, escríbanos en nuestras redes sociales y pues obviamente estaremos atentos a sus inquietudes. Que pasen una feliz tarde.